Vamos a tejer esta pieza en hilo tipo cristal, metálico, dorado, doble. Y un gancho de aluminio del número 2.5. Comenzamos tejiendo 8 cadenas. Vamos a formar un anillo con ellas haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos en la primera cadena. Enseguida hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada una de las cadenas. En total nos deben quedar 8 medios puntos en esta vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer 5 vueltas más de 8 medios puntos. Cada vuelta se inicia con una cadena y se cierra con punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 6 vueltas. Vean que quedó como un tubo, como un cilindro, pero hueco, como una manguerita. Vamos a hacer 3 cadenas. Y en el punto donde cerramos la vuelta anterior, vamos a tejer 2 macizos juntos. Los macizos, recuerden que los cerramos en 3 pasos. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 2 macizos juntos en cada punto hasta terminar la vuelta con 16 macizos más las 3 cadenas de inicio. Esta vuelta se va a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. La siguiente vuelta, que es la vuelta número 8, va a llevar también aumentos, pero los vamos a distribuir de esta manera. Iniciamos con 3 cadenas. En el punto donde cerramos la vuelta anterior hacemos 2 macizos juntos. Después un macizo solo en el siguiente punto. Esta secuencia es la que vamos a repetir: 2 macizos juntos en un punto y un macizo solo en el siguiente punto, hasta terminar la vuelta con 24 puntos más las 3 cadenas de inicio. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Vean cómo va quedando. Para la vuelta número 9 hacemos una cadena. Vamos a atravesar de atrás hacia adelante el punto donde cerramos la vuelta anterior y después el gancho lo pasamos hacia atrás por el siguiente punto. Sacamos un punto de ahí y cerramos las 2 gasas juntas, las 2 que quedaron en el gancho. Aquí tenemos el primer medio punto en relieve por atrás o por abajo. Regreso al punto donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago medio punto. Esto es lo que voy a repetir: regresar al punto por donde salí y por ahí entro, salgo por el siguiente, saco un punto y hago medio punto. Regreso por el punto que salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago medio punto, hasta terminar con 24 medios puntos en relieve por atrás. Vamos a cerrar la vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a colocar dentro la base de una varilla para globo. Vamos a hacer una cadena. Esta es la vuelta número 10. Vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 24 medios puntos.
Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer ahora sobre esta cadenita, sobre esta costillita que quedó. Colocamos el gancho en una de las cadenas de atrás hacia adelante y después pasamos por el siguiente punto de adelante hacia atrás. Lo vamos a levantar de esta manera. Ahí vamos a tejer 3 cadenas. Después, en ese segundo punto, por la parte de atrás, vamos a colocar el gancho atravesando el tejido de la última vuelta de medios puntos. Sacamos un punto y ahí tejemos un macizo. Recuerden que regresamos al punto anterior por donde salimos, por ahí entramos, salimos por el siguiente, hacemos un macizo que es en relieve por atrás, después atrás de ese punto por el que salimos entro y levanto el estambre de la última vuelta de medio punto que tejimos y hago otro macizo, de modo que me va a quedar un macizo en relieve por atrás y un aumento, un macizo en relieve por atrás y un aumento en el mismo lugar. Entonces regreso al punto por donde salí, por ahí entro, salgo por el siguiente punto, saco un punto y hago un macizo. Aquí está el macizo en relieve por atrás. Después por el segundo punto, tomando la última vuelta de medio punto que tejimos, saco un punto y ahí hago un macizo y ya estoy haciendo aquí el aumento. Nos deben quedar 48 puntos en esta vuelta. Al terminar vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En la siguiente vuelta vamos a disminuir los puntos a la mitad. Atravesamos el primer punto, salimos por el siguiente, hacemos un punto deslizado y 3 cadenas. Regreso a donde salí, salgo por el siguiente punto y hago un macizo. Lo que vamos a repetir es regresar al punto anterior, salir por el siguiente, hacer un macizo incompleto que se va a quedar en el gancho y repito ese paso, otro macizo incompleto que se quede en el gancho. Ahora lo cerramos juntos. Estoy tejiendo nuevamente en relieve por atrás, haciendo 2 macizos incompletos en relieve por atrás y cerrándolos juntos hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos. Después de esta vuelta vamos a tejer una vuelta de medio punto, iniciando con una cadena, un medio punto en cada punto hasta terminar y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer ahora en esta parte del otro lado de las cadenas iniciales. En cualquiera de los puntos, de preferencia donde estuvimos cerrando las vueltas anteriores. Vamos a tejer 4 cadenas y en el mismo punto donde coloqué el estambre, donde inicié tejiendo, voy a cargar 2 veces el gancho voy a hacer un macizo largo incompleto, cargo 2 veces el gancho y en el mismo punto hago otro macizo largo incompleto y después cierro todos los puntos juntos. Voy a repetir este paso en cada una de las 8 cadenas.
cargo 2 veces el gancho. Un macizo largo incompleto. Un segundo macizo largo incompleto. Un tercer macizo largo incompleto, los 3 en el mismo punto, y los cerramos juntos arriba hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que encontramos, viendo las cadenas superiores, no en las verticales sino en las horizontales. En el primer punto, ahí cerramos la vuelta. Así debió quedarles esta vuelta. En la parte superior debemos contar 8 cadenitas, nos debieron quedar 8 puntos sobre los que vamos a tejer. Ahora en macizos normales voy a tejer 3 cadenas para iniciar, y en donde cerré la vuelta voy a hacer 3 macizos juntos. Y eso es lo que voy a repetir, 3 macizos juntos en cada punto hasta terminar la vuelta con 24 macizos en total. Cerramos esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Las siguientes 5 vueltas van a llevar 8 aumentos cada una. Todas las vamos a iniciar con 3 cadenas. Y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 macizos juntos. Y todas las vueltas también se van a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. En esta primera vuelta de aumentos vamos a tejer, como lo acabo de hacer, 2 macizos juntos en el punto donde cerramos la vuelta. 2 macizos solos, uno en cada punto, y repito el aumento, 2 macizos juntos en un solo punto, y un macizo solo en el siguiente hasta terminar la vuelta. Entonces llevábamos 24 puntos en la vuelta anterior, en esta nos deben de quedar 32. La siguiente vuelta va a llevar 2 macizos juntos y 3 macizos solos, uno en cada punto. Eso es lo que voy a repetir. Debo terminar con 40 puntos. Después, la otra vuelta va a llevar 2 macizos juntos y 4 macizos solos. Ese aumento es el que voy a repetir, 2 juntos y 4 solos, hasta terminar esa vuelta con 48 puntos. La siguiente va a llevar 2 macizos juntos en un solo punto y 5 macizos solos, uno en cada punto, de modo que ahí nos deberán quedar 56 puntos. Y la última vuelta de aumento va a llevar 2 macizos juntos en un solo punto y 6 macizos solos. Debemos terminar con 64 puntos. Ahora vamos a colocar dentro otra base de globo. Le puse aquí un fragmento de la misma varilla porque me hace falta para dar la altura que necesito, pero ustedes tienen que tomar la medida. Aquí solamente me falta entre una base y otra 1 centímetro. Entonces voy a colocarlo dentro y lo voy a ajustar con la primera base que pusimos. En esta parte de abajo le vamos a poner pegamento a esta pieza y vamos a subir el tejido para que fije y dejamos secar. La última vuelta de esta pieza se comienza con una cadena y vamos a tejer medios puntos en relieve por atrás, uno en cada punto. Entonces hice la cadena, entro por el primer punto, salgo por el segundo, saco un punto y los cierro juntos. Regreso al punto donde salí, entro, salgo por el siguiente,
saco un punto y hago un medio punto, y así hasta terminar con 64 medios puntos en relieve por atrás o por abajo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza con el mismo hilo y el mismo número de gancho. Comenzamos con 6 cadenas. Y en la primera de ellas una vareta. Cargué el gancho, saqué un punto, entonces la vareta se cierra en 2 partes. Ahora quiero que vean el movimiento que vamos a hacer. Primero volteo el gancho hacia abajo y después volteo el tejido. Les voy a repetir el paso. Ahora tejo 5 cadenas y sobre la vareta anterior voy a hacer otra vareta. Este segundo paso es el que voy a repetir constantemente hasta tener 28 motivos como estos. Si se fijan, en uno queda la curva del lado izquierdo y en el otro la curva del lado derecho. Entonces volteo el gancho de esta manera y después el tejido de derecha a izquierda. 5 cadenas y una vareta sobre la vareta anterior. Y así de esta forma les debe quedar. Entonces tejemos hasta tener 28 motivos como estos. Al terminar vamos a cerrar en donde iniciamos en esta cadena con un punto deslizado, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. De esta forma les debió quedar esta pieza. Ahora con el mismo número de gancho y un hilo tipo perlé 100% acrílico en color blanco, vamos a comenzar la siguiente pieza haciendo un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer una cadena y nuevamente dentro del anillo vamos a tejer los 8 medios puntos cubriendo la vuelta anterior. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta y ahora sí tiramos del hilo para cerrar el centro. Iniciamos la siguiente vuelta con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto hasta completar 16 medios puntos en esta vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, una cadena, y esta vuelta que hice la voy a repetir tomando los puntos desde abajo, cubriendo estos 16 que acabo de hacer. Entonces en cada punto, tomándolo desde abajo, vamos a tejer 2 puntos juntos nuevamente.
Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, y en la siguiente vuelta voy a hacer lo mismo, una cadena, 2 medios puntos juntos en cada punto, que en total nos deben quedar 32 puntos. Después tejo nuevamente 32 puntos, dos juntos en cada punto, pero tomándolos desde abajo, tal y como hice en esta línea. Hasta aquí hemos tejido 6 vueltas. Sin embargo, se forman solamente 3 líneas. En la primera línea 8 puntos, en la segunda 16 y en la tercera 32. Hemos estado duplicando los puntos cada vuelta. Hacemos una cadena, 2 medios puntos juntos en el primer punto, después 7 medios puntos, uno en cada punto, y esa es la secuencia que voy a repetir. 2 juntos, 7 solos, 2 juntos, 7 solos, hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 36 medios puntos, y vamos a repetirlo, el paso que hicimos en estas 3 líneas, de tejer los puntos desde abajo. En este caso 2 juntos en el primer punto, y después 1, 1, 1 por 7 veces, y otra vez 2 juntos hasta terminar la vuelta, también con 36 puntos. Después de cerrar esta vuelta con punto deslizado, vamos a tejer en el contorno una vuelta de punto deslizado, tratando de alargar la gasa que está en el gancho para que no encoja nuestra orilla. Terminando de tejer esta vuelta, vamos a alargar la gasa que tenemos en el gancho y la vamos a pasar a la parte de atrás. Después, en la base de esta última vuelta, aquí donde marca estos huequitos, vamos a traer ese hilo hacia nosotros y volvemos a hacer una vuelta de punto deslizado ahí, un punto en cada punto, sin que encoja el tejido. Y al terminar repetimos el paso que hicimos aquí en la siguiente línea y después en la otra. Entonces al terminar, recuerden lo que hicimos, dejamos la gasa pendiente, la traemos hacia atrás y después buscamos la siguiente línea, la regresamos hacia nosotros y comenzamos a hacer nuevamente un punto deslizado en cada punto, en cada huequito. Aquí, si se fijan, les va indicando en dónde. Aquí cortamos el hilo, lo pasamos a la parte de atrás y lo ocultamos con aguja lanera. Quiero que vean que esto ya no necesita ningún respaldo, ningún forro, ni hacer 2 piezas y unirlas. Queda resistente y no se dobla. Ya va a quedar firme cuando se coloque dentro del cáliz. Retomamos el hilo en color dorado, también lo vamos a utilizar doble. Vamos a colocarlo de preferencia donde cerramos las vueltas anteriores. Hacemos una cadena, ahí mismo un medio punto. Después voy a hacer 2 medios puntos más, uno en cada punto. Ahora 4 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. Después 2 medios puntos, uno en cada cadena.
pasamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un medio punto y 2 medios puntos más, uno en cada punto. Y eso es lo que voy a repetir: 4 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 2 medios puntos, uno en cada punto, paso un punto sin tejer y tejo 3 medios puntos. Nos deben quedar 9 picos como estos. Al terminar cerramos la vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a tejer ahora un punto deslizado en cada uno de los 3 medios puntos que tenemos. Después, en este espacio que queda en blanco, vamos a sacar un punto, colocamos el gancho debajo del pico, sacamos un punto y hacemos un medio punto. Ahora 3 puntos deslizados sobre los siguientes 3 medios puntos, y en el espacio que queda vacío abajo del pico vamos a sacar un punto, cargamos el gancho y lo cerramos juntos como si fuera un medio punto, y paso por encima del pico a tejer los siguientes 3 puntos deslizados sobre los 3 medios puntos. En este punto que está en blanco saco un punto, paso el gancho debajo del pico y lo coloco atrás y cierro los 2 puntos juntos como si hiciera un medio punto, y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Continuamos tejiendo con el mismo número de gancho y el hilo dorado doble. Hacemos 6 cadenas y 5 puntos deslizados, el primero de ellos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Ahora 4 cadenas y comenzando en la segunda cadena también voy a hacer 3 puntos deslizados, uno en cada punto. Este paso lo voy a repetir 2 veces más. Ahora en la cadena inicial, aquí donde está el hilo, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera, tratando de pasar en este contorno por la parte del derecho. Este es el revés, por el lado derecho, para que cierre un poco el centro sin apretar ni ajustar demasiado. Para armar solamente vamos a colocar la tira con la que formamos un círculo, que es esta, y la vamos a pegar
en el contorno. El vasito que tiene dentro es de esta forma, como de media naranja. Es desechable y debe tener la medida justa para que quepa aquí. Después vamos a pegar la cruz tratando de centrarla sobre la hostia, y aquí en esta parte con el mismo hilo blanco vamos a coser otra pieza, otra base de globo, y la vamos a pegar en el fondo del vasito. Si deseas forrar por dentro con fieltro en color morado o vino o guinda, ponerle pintura, también puedes pintar el vasito en el mismo color o en dorado, de hecho, si deseas, o hacer un círculo en foamy que tenga este contorno y perforarlo para que antes de pegar entre y quede el fondo como si tuviera el vino dentro. En mi caso lo voy a dejar así. Y este cáliz te sirve para hacer un centro de mesa, para decorar algún pastel. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.